Y para hacerlo gráficamente, multiplicamos la fuerza por la distancia. Si es gráfico, la distancia la medimos en escala. Entonces, ¿pero qué pasa analíticamente? Entonces vamos a ver lo que es la expresión analítica del momento de una fuerza respecto a un punto. O sea, ¿cómo podemos calcular analíticamente el momento de una fuerza con respecto a un punto? ¿Ok? Vamos a hacer un esquema, pero el esquema no es que se haga así, sino un esquema para explicar la expresión analítica. Entonces, supongamos que tenemos un par de ejes, ¿sí? Tenemos un par de ejes coordenados, X y Y, ¿sí? Tenemos un par de ejes coordenados, X y Y. Tenemos un cuerpo rígido e indeformable, ¿sí? En el cual actúa en un cierto punto, en un punto del plano, ¿sí? Tenemos una fuerza como esta. Y sabemos que una fuerza está definida, ¿sí? Por su intensidad, una fuerza P. Tenemos un punto de su recta de acción, un punto de aplicación, que es el punto A. Entonces hemos dicho que tenemos que tener intensidad, punto de aplicación, dirección y sentido. Pero sabemos que la dirección y el sentido, estos dos parámetros, ¿no es cierto?, me los da el ángulo. Entonces, y el ángulo, decimos que es un ángulo que gira en sentido antihorario, ¿sí? A partir del eje X hasta que el eje X coincide con el sentido de la fuerza. Entonces, aquí hay un ángulo alfa. Tenía por acá un ángulo alfa. Bueno, lo vamos a dibujar. Entonces, tenemos acá un ángulo alfa, ¿sí? Que es este ángulo, en este caso, este ángulo alfa, ¿sí? Medido en sentido antihorario. Y además sabemos, ¿sí?, que la expresión analítica de esta fuerza está dada por su intensidad, que es la fuerza P. Analíticamente tenemos la intensidad de la fuerza P, ¿sí? El punto de aplicación, que es el punto A, que tiene unas coordenadas X sub A, Y sub A, ¿sí? Tienen las coordenadas X sub A. Un ratito, vamos a hacer mejor esto. X sub A, ¿sí? Y sub A. Y que la dirección y el sentido de la fuerza, ¿sí?, está dada por el ángulo alfa. Tenemos las coordenadas X sub A y Y sub A, que son datos. Tenemos, entonces, dentro de los datos, ¿no es cierto?, de los datos analíticos de la fuerza, tengo su intensidad, su punto de aplicación definido por su coordenada, y estos dos elementos, ¿no es cierto?,
estos dos elementos definidos, ¿no es cierto?, por el ángulo alfa. Tendremos entonces, esta será la coordenada x sub a del punto A y una coordenada, a ver, lo voy a poner esto más bien más arriba, y sub a, que esta coordenada de acá arriba, y esta será esa es la y sub a, y voy a tener una x sub a, ¿sí? Una x sub a que será como esta, ¿sí? X sub a. Muy bien. Entonces, tenemos los datos analíticos. Hemos visto además que si queremos tomar momento con respecto a un punto, tomemos un punto cualquiera del plano, ¿sí? Pongamos otro punto, ¿sí? Pongamos otro punto, un punto cualquiera del plano, ¿ok? Que sea, y que este punto sea un punto B. Y por lo tanto, si yo quiero tomar este momento con respecto al punto B, tendré como dato también, ¿sí? Tendré también como dato el centro de momento, el centro de momentos, ¿sí? O el centro de momento, que es el punto B, que tendrá también sus coordenadas, tendrá sus datos, que son las coordenadas X sub B y Y sub B. Entonces son datos que yo tengo, ¿sí? X sub B y Y sub B son los datos de las coordenadas. Por lo tanto, también tendré una coordenada, eh, esta será una coordenada Y sub B, y tendré también una coordenada X sub B, que será una coordenada como esta de acá. Esta será la X sub B. Muy bien. Lo que nosotros queremos es tener una expresión analítica, una fórmula que me permita, en función de estos datos analíticos, ¿sí? Tener la fórmula que me permita encontrar el momento de esta fuerza con respecto a este punto B. Analítico, ¿por qué? Porque no vamos a medir esta distancia, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren, pueden decir analíticamente, yo voy a sacar la ecuación de esta recta, y la ecuación de esta recta voy a sacar la distancia al punto B analíticamente, y voy a sacar el producto P por D. Se puede. Sin embargo, el signo de la fuerza voy a tener que pensarlo. Y hay otras cosas que, de esa manera se complican la fórmula, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente. Esta fuerza P, ¿sí?, tiene sus proyecciones vertical, ¿no es cierto?, y horizontal. A esta proyección sabemos que es la fuerza de la proyección P sub Y. Ya hemos visto esto, ¿sí? La clase pasada. Tengo el P sub Y. Y tendrá también una proyección horizontal, ¿sí?, que será una fuerza P sub X. Estas proyecciones, por supuesto, son unas proyecciones ortogonales,
¿no es cierto? La proyección de este punto hasta este punto me da la proyección de la P sub X y la proyección desde este punto de la fuerza hasta, hasta acá me va a dar el P sub Y. Entonces la proyección P sub X y la proyección P sub Y. Muy bien. Ahora, ¿qué decía el teorema de Varignón? El teorema de Varignón decía que el momento de la resultante de una fuerza es la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes. Por lo tanto, acá puedo decir que el momento de la fuerza P sub Y, o más bien, el momento de la resultante, siguen entrando. Bueno, voy a hacer letras más grandes para que se vea mejor, ¿sí? El momento de la resultante va a ser igual, por el teorema de Varignón, al momento de la fuerza P sub 1 más el momento de la fuerza P sub 2. ¿Eso por qué? Esto por el teorema de Varignón. ¿Sí? Ahora, por definición, el momento de P sub 1, ¿sí? Con respecto al punto B, ¿sí? Va a ser igual por definición, ¿no es cierto? Por definición, es igual a la intensidad de la fuerza, ¿sí? Perdón, no es P sub 1. Voy a hacer un cambio aquí, no es P sub 1, sino es P sub Y. Y aquí no es P sub 2, es P sub X. Corrijan. Es el momento de P sub Y y el momento de P sub X. ¿Sí? Entonces, el momento de P sub Y, por definición, es igual al producto de la intensidad de la fuerza, P sub Y, ¿sí? por su respectiva distancia, que le voy a llamar D1, ¿ok? Pero esto va a ser igual a la intensidad de la fuerza P sub Y, ¿sí? Los por lo voy a poner a partir de ahora con asterisco, ¿ya? Así no nos confundimos con las X. Como es en computación, ¿no es cierto? El por es el signo asterisco. P sub Y por la distancia que existe desde la fuerza P hasta el centro de momento B. Desde la fuerza P hasta el centro de momento de la fuerza, el centro de momentos B. Si nos fijamos, la distancia que existe en las X, ¿no es cierto?, hasta el punto B es X sub B. Y la distancia que existe desde perpendicular a la fuerza P hasta la fuerza P desde el eje Y, ¿no es cierto?, es X sub A. Por lo tanto, la diferencia entre X sub B, que es la coordenada del punto B, y X sub A, que es la coordenada del punto A, donde está la fuerza, me va a dar la distancia de la fuerza P sub Y con respecto al punto B. Entonces, vamos a decir que la distancia va a ser la diferencia desde X sub B menos X
sub A. De la misma manera, el momento de la fuerza P sub Y, P sub X, con respecto al punto B, va a ser la intensidad de la fuerza, ¿sí? La intensidad de la fuerza P sub X por una distancia, ¿no es cierto?, D2, y donde esta D2, ¿no es cierto?, esta es la fuerza P sub X, y la distancia que hay desde la fuerza P sub X, al punto B en forma perpendicular, es la diferencia de coordenadas entre Y sub A menos Y sub B. Entonces, acá será por Y sub A menos Y sub B. ¿Ok? Por otra parte, si este era nuestro ángulo alfa, si nuestro ángulo alfa, voy a borrar estos alfa de aquí. Si nuestro ángulo alfa era este de aquí, el ángulo alfa es este de aquí, que es este ángulo, ¿sí? Por otra parte, además, ¿sí?, podemos decir que P sub X, P sub Y, ya lo vimos esto, es igual a P por el coseno de alfa. Denme un momentito, voy a buscar un ángulo alfa literal, porque dibujarlo después se corre. Voy a buscar un ángulo alfa por aquí. A ver ese micrófono que está abierto, por favor. Acá tengo un alfa. Y estamos acá. ¿Dónde está? Se nos fue la hoja. ¿En qué estábamos? Aquí está. Ok. Vamos a copiar acá el ángulo alfa. Ok. Entonces, decíamos por otra parte que la fuerza P sub Y es igual a P por coseno de alfa y que la P sub X, la P sub X es P sub X es P por coseno de alfa, P por coseno de alfa es P sub X, ¿sí? Y la P sub Y va a ser P por el seno de alfa. ¿Okay? Si ahora reemplazamos en cada una de estas fórmulas, estas de aquí, ¿sí?, vamos a tener que el momento de P sub Y con respecto a el
el punto B, ¿sí? Va a ser igual. Voy a reemplazar el valor de P sub Y. Va a ser P sub Y, que es igual a P por seno de alfa. P por seno de alfa. Voy a traer alfa. P por seno de alfa. Por X sub B menos X sub A. Y la expresión del momento de X, del momento de P sub X, va a ser igual. Voy a borrar esto y voy a reemplazar el valor de P sub X. Y P sub X es P por el coseno de alfa. Por el coseno de alfa. Muy bien. Por lo tanto, concluimos que si ahora el momento de la fuerza P, reemplazando todo esto en esta ecuación, si quieren, esta es la ecuación A, esta es la ecuación B, ¿sí? Y esta es la ecuación, o más bien, vamos a hacer algo. Esta es la ecuación A, esta es la ecuación B, y esta es la ecuación C, ¿sí? Si reemplazamos ahora la ecuación, reemplazando la ecuación B y C en A, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el momento de R con respecto al... Perdón. Pulso 2 SC. Ok, gracias. Gracias. Entonces, ahora vamos a decir que el momento de R con respecto al punto B va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a toda esta expresión de acá, Y los dos momentos, fíjense, que son positivos. Entonces va a ser esta expresión de acá más, ¿sí? Esta otra expresión de acá, ¿sí? Más esta expresión de acá, que es P coseno. Muy bien, entonces esta es la expresión analítica, que es lo que estamos viendo acá, la expresión analítica del momento de una fuerza con respecto a un punto. El momento de una fuerza la expresión analítica del momento de una fuerza con respecto a un punto. Y si se fijan, ¿sí? Yo tengo datos, que es P, es dato, alfa es dato. Aquí vamos a poner también que alfa, el alfa que borramos aquí. ¿Sí? Dijimos que de estos dos parámetros están definidos, ¿sí? Por el parámetro alfa. No quiere copiar. Ok. Entonces estos dos parámetros están definidos por el parámetro alfa. Y este parámetro alfa es el ángulo, ¿no es cierto?, que define el ángulo de la fuerza. Pongámoslo acá.
también alfa es este ángulo de acá. Muy bien. De nuevo, P es dato, alfa es dato, las coordenadas X sub B, X sub A son datos, P es dato, alfa es dato, Y sub A es dato, Y sub B es dato. Por lo tanto, todos estos son datos analíticos. Por lo tanto, yo no voy a hacer fuerzas por distancia, yo no voy a trazar una fuerza, y voy a medir su distancia en el gráfico, porque estoy haciendo en forma analítica. Y al hacerlo en forma analítica tengo que tomar datos analíticos. A esto le vamos a hacer una pequeña modificación. La voy a copiar acá. Fíjense que acá está proyección vertical, diferencia, y esta fórmula, por favor, de memoria, la vamos a usar demasiado. Fíjense que está la proyección vertical por la diferencia de coordenadas del centro de momento menos la coordenada del centro de la fuerza. Y acá está al revés, está la proyección horizontal y está la coordenada del centro de momento menos la coordenada de la fuerza menos la del centro de momento. Voy a hacer un cambio aquí. Esto de acá lo voy a modificar. En vez de que sea Y sub A menos Y sub B, voy a poner Y sub B menos Y sub A. Para que tenga una misma forma, B menos A, B menos A. Pero obviamente al cambiar eso y dar la vuelta, estoy multiplicando por menos 1 y por lo tanto aquí vamos a poner menos. ¿Sí? Y esta va a ser nuestra expresión analítica, ¿sí?, del momento de una fuerza con respecto a un punto. Y esto lo vamos a utilizar mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando tengamos que aplicar la fórmula del momento de una fuerza con respecto a un punto, en función de sus datos, ¿sí?, en función de los datos, de la intensidad, el punto de aplicación, la dirección y sentido definido por alfa, el centro de momento, ¿sí?, de coordenada definida, la expresión analítica es esta. Pero vamos a hacer mucho. Por favor, vuelvo a insistir, son de las cosas que les pido que la aprendan de memoria. Como el 1 más 1. ¿Sí? Cuando yo diga momento de una fuerza con respecto a un punto, ustedes tienen P por seno alfa por X, B menos XA menos P por coseno alfa por Y sub B menos Y sub A. Así tenemos que recitar esto y tenemos que tenerlo claro, pero además al recitarlo de memoria, estoy pensando la proyección vertical por su diferencia coordenada menos la proyección horizontal, ¿no es cierto? La proyección horizontal por también su diferencia de coordenada de el punto del centro de momento menos el punto de concurrencia de la fuerza. Para eso lo dimos vuelta acá, para que además la fórmula tenga una regla mnemotécnica. Muy bien. Todo esto se llama la hoja de introducción. Con eso hemos terminado y si nos vamos al libro, ¿no es cierto? Con todo esto, esto estaba un poco antes, ¿sí? Y con esto hemos terminado, ¿sí?, la parte de la introducción de lo que acabamos de ver, esto de acá, ¿sí?, donde dice expresión analítica al momento de una fuerza con respecto a un punto. Fíjense que lo estoy haciendo igual que el libro, lo único que le estoy cambiando son los ejes. Acá los ejes están volcados. A ver, voy a hacer algo.
voy a hacer algo. Le he tomado una foto a esa parte la voy a colgar, la voy a copiar y ahora la voy a ir a pegar donde estábamos, ¿sí? Lo voy a pegar aquí. Cuando yo pego una copia del Excel, en el Excel sí siempre se va en la parte de arriba. Tengo que copiarla de nuevo para ponerla en otro lado, ¿sí? Si a esta expresión que está en el libro, yo lo único que hago es darle la vuelta, ¿sí? Tienen exactamente lo mismo, donde ese eje Z es nuestro eje X y nuestro eje Y es el mismo Y del libro, donde tienen X sub B, el X sub A, exactamente lo mismo. Entonces, esto un poco para mostrarles que el libro que estamos viendo, aunque tenga los ejes Z y Y volcados, ¿sí? Porque el libro los tiene así, ¿sí? El libro los tiene así, los ejes, el Z positivo aquí y el Y positivo hacia abajo. Ya les expliqué el primer día de clase por qué, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo le doy la vuelta a esto, ¿no es cierto? Es como yo lo estoy explicando. Así que no me digan que no puedan estudiar en el libro. Está absolutamente todo, prácticamente todo lo que yo estoy enseñando está en el libro y muy bien explicado. Capaz que en una de esas más explicado, mejor explicado que yo. ¿Sí? El libro es muy, pero muy bueno como explica. Muy bueno, pero hay que leerlo varias veces. Entonces, jóvenes, por favor, estudien del libro. ¿Sí? Repasen del libro. Muy bien. Con esto hemos terminado la parte introductoria y ahora vamos a ver algo más de lo que, si nos vamos al libro, empieza el siguiente capítulo, ¿no es cierto? Son los sistemas planos de fuerza. ¿Por qué sistemas planos? Por lo siguiente. Sucede que para estudiar las fuerzas, ¿sí? Para estudiar las fuerzas, vamos a distinguir los sistemas de fuerzas. Y vamos a dividirlos, si quieren ustedes, para su tratamiento, para su estudio, ¿no es cierto? Primero, un sistema de fuerzas, sistema de fuerzas en el plano, sistemas de fuerzas en el plano, ¿sí? Y sistemas de fuerza en el espacio. En el espacio. Esa es una de las grandes divisiones que hace el libro, sistema de fuerza en el plano y sistema de fuerza en el plano y en el espacio. Esto, permítanme. Sistema de fuerza en el plano y en el espacio. Cada uno de estos sistemas de fuerza, y aquí voy a hacer algo, voy a insertar para bajarlo más para abajo. ¿Qué son sistemas de fuerza en el plano? Los sistemas de fuerzas en el plano es cuando todas las fuerzas están en un mismo plano, ¿sí? Y sistemas de fuerza en el espacio es cuando las fuerzas
están en el espacio. Entonces, si ustedes se fijan, este capítulo, ¿no es cierto?, se llama Sistemas de Fuerzas en el Plano. Y si ustedes van al capítulo 3 de este libro, dice sistemas de fuerza en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es un sistema de fuerzas en el plano? Cuando todas las fuerzas están en un plano. En cambio, cuando las fuerzas están en el espacio, no están en un solo plano, un sistema de fuerzas en el espacio. Voy a copiar este dibujito para ponerlo allá, para mostrar, ¿sí?, para mostrar que este es un sistema de fuerzas en el espacio, ¿sí? Sistema de fuerzas en el espacio. ¿Ok? Y sistema de fuerza en el plano cuando está en un solo plano, y eso sí lo entendemos bien, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar en los sistemas de fuerzas en el plano este capítulo de sistemas de fuerzas en el espacio. No lo vamos a ver, ¿no es cierto?, de esta forma, ¿sí? Porque el libro este, obviamente, es un libro debe ser de mediados de siglo, de siglo pasado, un poquito más, pero ya es antiguo. Y digamos que es de la época cuando no había computadora. Entonces había que trabajar, y ustedes lo ven aquí, ¿no es cierto? Se trabaja con geometría descriptiva. Si ustedes se acuerdan de geometría descriptiva, ¿no es cierto?, las proyecciones, las trazas hinográficas, los planos hinográficos, de esa manera se traza los sistemas de fuerza en el espacio. Sin embargo, no tiene sentido tratar todo esto, ¿no es cierto?, con geometría analítica, en forma gráfica y manual como se hacía antes, porque hoy la computadora nos va a resolver el tema espacial, y después le explico más en detalle. ¿Sí? Entonces vamos a ver, cuando lleguemos al final de la materia, vamos a ver algunas aplicaciones en el espacio para que la entendamos conceptualmente, porque después, ¿no es cierto?, el computador nos va a resolver el problema digámoslo, gráfico, de manejar por geometría analítica. ¿Okay? Entonces, ahora, cada uno de estos sistemas de fuerzas, ¿sí?, estamos en sistemas de fuerzas en el plano, lo vamos a dividir, lo vamos a estudiar. Si seguimos el libro, ¿no es cierto?, los sistemas de fuerzas planos los divide en sistemas, llamémosle, sí, mejor, sistemas de fuerzas concurrentes, ¿sí? Concurrentes. ¿Cuándo es un sistema de fuerzas concurrentes? Cuando todas las fuerzas, ¿sí?, concurren a un mismo punto. O sea, todas las fuerzas tienen un mismo punto de concurrencia. Por ejemplo, esta fuerza o esta fuerza. Todas estas fuerzas pasan por un mismo punto. Entonces, este es un sistema de fuerzas concurrentes. Después vamos a ver el sistema de fuerzas no concurrentes. No concurrente. ¿Cuándo será un sistema de fuerzas concurrente? Cuando tengamos un sistema de fuerzas en el plano, estamos hablando en el plano, como este,
¿sí? Donde las fuerzas no concurren a un mismo punto y por lo tanto son fuerzas no concurrentes. Obviamente que para hablar de sistemas de fuerzas no concurrentes, siempre dos fuerzas siempre serán concurrentes, ¿sí? Incluso cuando veamos algo más que son en forma especial, ¿sí? En forma especial, vamos a ver fuerzas paralelas. Vamos a ver fuerzas paralelas, perdón. Fuerzas paralelas. Y otro tema de otra forma de fuerzas que ya son fuerzas que se llaman distribuidas. Y lo veremos en su momento, ¿sí? Este es el estudio que hace el libro, ¿no es cierto? Empieza con fuerzas concurrentes en el plano, ¿sí? Con fuerzas concurrentes en el plano, y después va a fuerzas no concurrentes, después va a fuerzas paralelas. Sin embargo, vamos a... El tratamiento de todo esto, de tanto fuerzas concurrentes como fuerzas no concurrentes, ¿sí? Todo esto lo vamos a tratar, lo vamos a estudiar, o es posible solucionar todo esto, ¿sí? Con métodos gráficos. No, antes que ello. Los problemas que vamos a estudiar, son los siguientes. Vamos a estudiar el tema de reducción de fuerzas. El problema de descomposición de fuerzas. Y el problema de equilibrio de fuerzas. Descomposición de fuerzas y equilibrio. Pongamos equilibrio de fuerzas también. Esos son los temas que vamos a tratar de las fuerzas. O sea, las fuerzas concurrentes, ¿sí? Y la vamos a tratar los temas que vamos a tratar son el tema de reducción de fuerzas, descomposición de fuerzas y equilibrio de fuerzas, ¿sí? Y dentro de esto, ¿sí? Dentro de esto lo vamos a resolver, la mayoría de esos, ¿no es cierto?, por métodos gráficos y analíticos. Métodos gráficos y analíticos. El sistema de fuerzas, esto para sistema de fuerzas concurrentes.
Esto para el sistema de fuerzas concurrentes. ¿Sí? Y de la misma manera, para el sistema de fuerzas no concurrentes. También, ¿no es cierto? Vamos a trabajarlo, ¿sí? También vamos a trabajarlo en forma de tratar el cálculo de la reducción, de la descomposición y del equilibrio. Y también estos los vamos a ver, ¿sí? En forma gráfica y en forma analítica. Y también, ¿no es cierto?, los sistemas de fuerzas paralelas y no tanto las fuerzas distribuidas. Pero ese es el estudio de las fuerzas que vamos a ver. De nuevo, sistema de fuerzas concurrentes, vamos a ver todo el sistema de fuerzas concurrentes, fuerza en el espacio, lo vamos a ver al final cómo se lo trata, pero en sistema de fuerzas concurrentes vamos a ver la reducción, la descomposición y el equilibrio. En sistema de fuerzas no concurrentes vamos a ver la reducción, la descomposición y el equilibrio, ¿sí? Y en ambos casos vamos a ver métodos gráficos y métodos analíticos. Este es el orden que sigue el libro. Yo ya hace algunos semestres, no tampoco algunos, creo que 2 semestres, que he cambiado un poquito el orden. Pero al final es lo mismo. Y he cambiado el orden para ahorrar tiempo, me ha dado buen resultado y me ha dado una mayor comprensión de los alumnos, ¿sí? He podido llegar a una mejor comprensión de los alumnos, cambiando un poco el orden. Es decir, posiblemente veamos reducción de fuerza concurrente y no concurrente. Y después de composición de fuerza concurrente y no concurrente, para ver las diferencias que hay en los dos casos. ¿Sí? Después equilibrio fuerza concurrente y equilibrio fuerza no concurrente, ¿cierto? Y en ambos vamos a ver métodos analíticos y método gráfico. Muy bien. A ver. Si quieren tomar foto a eso, lo achico para que... ¿sí? Estos son los sistemas de fuerza. Tomen foto para que tengan algo. No debería darles esto para que vayan al libro, pero bueno. ¿Sí? Entonces sigamos. Antes de entrar a todo esto y justamente el porqué del cambio del orden, se basa porque tengo que insistir de sobremanera, y si no lo entienden, y si es necesario que lo repita 10 veces, ¿no es cierto?, lo voy a repetir 10 veces. Porque si no entienden este concepto, ¿sí? Más adelante van a estar perdidos. Porque toda la teoría de las estructuras, las ecuaciones que se plantean en la mayor, van a estar, qué sé yo, en la materia de hormigón 2, y van a deducir las fórmulas en base a las ecuaciones que nosotros hemos planteado. Nosotros hemos planteado ecuaciones de proyección y hemos planteado ecuaciones de momento. Esas son las ecuaciones que van a regir en la mayoría del tratamiento de la teoría de las estructuras. Por lo tanto, las ecuaciones, y además como van a haber más métodos analíticos que gráficos, las ecuaciones
las ecuaciones, voy a poner en la teoría de las estructuras. A ver, no voy a hacer que algún profesor se enoje. Dice, yo no uso eso. Y vamos a decir las principales ecuaciones en la teoría de las estructuras, vamos a decir que son las ecuaciones de proyección a ejes o planos. Cuando estén en el espacio se van a proyectar en planos, pero después se vuelvan a proyectar en ejes. Proyecciones de ejes o planos, ¿sí? Y ecuaciones mayúsculas. Y ecuaciones de momento. Esto, bien aprendido. Hemos visto las ecuaciones, hemos visto las ecuaciones de proyección, hemos visto las ecuaciones de momento. Veámosla de nuevo. Acabamos de ver la ecuación de momento, ¿cierto? Esta ecuación la vamos a usar demasiado. De distintas maneras, ¿no? Cuando esté en hormigón no será fuerza, serán tensiones, serán otras cosas, pero son ecuaciones de fuerzas o tensiones, ¿no es cierto?, con respecto a un punto. Ecuaciones de momento. Y las ecuaciones de proyección, ¿no es cierto? Como hemos visto esto, ¿sí? El P sub y es igual, ¿no es cierto? P sub y es P por coseno de alfa, P sub y P por el seno de alfa, ¿sí? O sea, estamos proyectando en este caso respecto a eje, pero podemos proyectar con respecto a cualquier eje, podemos proyectar. Entonces, esas proyecciones, ¿no es cierto?, tienen que ser muy tomadas en cuenta, ¿sí?, el concepto de las mismas. Pero recuerdan la primera tarea que les di. Era justamente para que vean qué cosa, los dos conceptos estos, ¿no es cierto? En el caso de las ecuaciones de proyección, lo que hemos demostrado que la proyección de la resultante respecto a cualquier eje la proyección de la resultante respecto a cualquier eje es igual a la suma de las proyecciones de las fuerzas componentes. Así se llaman. Así dice el teorema de Variñón, perdón, no el teorema de Variñón, así dice el primer principio de la estática, el efecto de dos fuerzas de un cuerpo aplicado a un cuerpo rígido, el efecto es igual al de una única fuerza llamada resultante aplicada en el mismo punto, cuya intensidad y dirección están dadas por la diagonal del parábola de fuerza, de las fuerzas componentes. Entonces, las fuerzas componentes, ¿no es cierto?, son aquellas que tienen como resultante, ¿no es cierto?, el paralelogramo. Entonces, este concepto, ¿sí?, entendámoslo muy bien, ¿sí? Este concepto, entendámoslo muy bien. Que la proyección de la resultante respecto a cualquier eje,
a cualquier eje es igual a la suma de las proyecciones de las fuerzas componentes. Entonces, siempre pensemos, ¿no es cierto?, que la resultante, ¿sí?, su proyección es igual a la suma de las proyecciones. Aquí tenemos una sola, pero también vimos, ¿no es cierto?, la proyección de varias fuerzas y lo que vieron también en el ejercicio que ya hicieron, el primer ejercicio gráfico y analítico. Y el otro concepto es que son las ecuaciones de momento. Y aquí concluimos por el teorema de Varignon, o de Varignon, pronunciado bien, ¿sí? El momento de la resultante respecto a cualquier punto, y esto vale también el plano en el espacio, es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas. Respecto al mismo punto. Este es el otro concepto. ¿De acuerdo? La ecuación, el teorema de Varignon, ¿no es cierto?, dice, teorema de Varignon dice que el momento de la resultante respecto a un punto, respecto a cualquier punto, es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas concurrentes respecto al mismo punto. ¿Hay alguien que no entienda? Acá lo hemos demostrado, ¿sí?, para una fuerza, como en su expresión analítica, y también lo demostramos, ¿no es cierto?, cuando vimos las ecuaciones. ¿Alguien no entiende? ¿Todos entienden? Hello. Se entiende. Ok, muy bien, gracias. Yo creí que había 43 dormidos ahí. ¿Sí? Si alguien no entiende, lo voy a repetir. Pero lo que quiero que quede muy bien grabado es que a partir de aquí todos estos temas que estamos viendo, ¿sí?, de reducción, de descomposición, de equilibrio, reducción de fuerza concurrente, no concurrente, incluso fuerza paralela, y también las fuerzas en el espacio. Todo esto lo vamos a resolver, ¿no es cierto?, con estas dos ecuaciones. Todo esto lo vamos a resolver con estas dos ecuaciones. Ecuación de proyección, ecuación de momento. Ecuación de proyección, ecuación de momento. Nos vamos a cansar de hacer ecuaciones. Por lo tanto, ustedes deben soñarse ya con las ecuaciones, ¿no es cierto? La vamos a ver ahora. Ya la vimos en el primer caso, ¿sí? ¿Y cómo son las ecuaciones? Con nosotros decimos, ¿cuál es una proyección con respecto al eje X? Esta. Mostremos lo que presentamos, ¿sí? Lo que presentamos cuando hicimos un ejercicio, ¿sí?, para encontrar este que les di de tarea, ¿no es cierto? Este que les di de tarea.
donde decíamos, la reducción, cuando hablamos de reducción, ¿sí? Es encontrar la resultante de la fuerza. ¿Sí? Ya vamos a ver después por qué se llama reducción y no encontrar resultante. ¿Sí? Reducir mediante dos ecuaciones de proyección respecto a dos ejes. ¿Cuál es el concepto? Lo que acabamos de ver. La proyección de la resultante, que es Rx con respecto al eje X, es igual a la suma, ¿sí?, de las proyecciones P sub I X de cada una de las fuerzas. Y con respecto al eje Y, el concepto es que, aquí hay un error, y que la RY es igual a la suma desde igual a 1 hasta igual a n de los P sub I, Y. Y además, R igual a R por coseno alfa R, RY igual a R por seno alfa R. Entonces, cuando hacíamos esta ecuación, decíamos, ¿cuáles son las dos ecuaciones de proyección? Las dos ecuaciones de proyección que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, son estas dos ecuaciones. ¿Qué nos dice esto? Que es la sumatoria de las proyecciones. Y sabemos que las proyecciones, entonces el Rx, ¿no es cierto?, que será igual a R por coseno de alfa sub R, es igual a P sub 1, coseno P sub 1, P sub 2 por coseno P sub 2, P sub 3 por coseno P sub 3, P sub 4, P sub 5 por coseno de alfa sub 5. Y lo mismo, la proyección en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veíamos que reemplazábamos, y una vez encontrábamos el Rx y el Ry, después encontrábamos el R, y por tangente, arco tangente, seno, coseno o lo que sea, ¿no es cierto?, teníamos ¿qué cosa? Los parámetros de la fuerza. Uno era el punto de aplicación, que es el mismo punto de la fuerza, ¿sí? La intensidad de la fuerza que está dada por esta expresión, ¿sí? Y el ángulo, el alfa sub R, que me da como resultado la dirección y el sentido, la dirección y el sentido de la fuerza. ¿Vamos? Entonces, las expresiones que estamos usando es expresiones de momento, perdón, expresiones de proyección en este caso. Pero, también es posible encontrar, determinar o reducir un sistema de fuerzas concurrentes mediante no dos ecuaciones de proyección, sino una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Fijémonos que cuáles son las incógnitas que tenemos que resolver. Aquí tenemos, dado un sistema de fuerzas, como el punto de aplicación de un sistema de fuerzas concurrentes es el mismo punto de las fuerzas, ¿sí? La fuerza, esta R, su punto de concurrencia es el mismo punto de concurrencia de todas las fuerzas, el mismo punto de concurrencia de todas las fuerzas, ¿sí? El punto, ya tenemos uno de los parámetros que es un punto de su recta de acción. ¿Qué nos falta? Nos falta la intensidad y su ángulo, que nos define dirección y sentido. Entonces, como tenemos dos incógnitas, que es R y alfa sub R, por eso planteamos dos ecuaciones. Y vemos que matemáticamente, ¿sí? Vemos que matemáticamente podemos resolver con esas dos ecuaciones, resolvemos Rx y Ry, con esas resolvemos R, y después con R, y estas ya resueltas, Rx y Ry, ¿no es cierto?, obtenemos el ángulo alfa sub R. Sin embargo, también es posible, ¿sí? También es posible, permítanme grabar esto, también es posible, ¿sí?, encontrar la reducción analítica, ¿sí?, mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Veamos la teoría y después vemos el ejemplo. La teoría sería la siguiente.
La resultante o la reducción de un sistema analítica, de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, se lo puede hacer mediante dos ecuaciones de proyección, que es lo que hemos visto anteriormente, o mediante una ecuación de proyección respecto a un eje cualquiera y una ecuación de momento respecto a un punto del plano, o mediante dos ecuaciones de momento. Entonces estamos en este caso, que he resaltado con amarillo, que es el caso B, donde el concepto ¿cuál es? De nuevo, la proyección de la resultante con respecto a un eje X. Puede ser cualquier eje, puede ser el eje X, puede ser el eje Y, puede ser un eje que ustedes quieran, cualquier eje es válido. En este caso he tomado el eje X, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto? Siempre les voy a insistir sobre el concepto. El concepto es que la Rx es igual a la sumatoria de la P sub X. En otras palabras, el concepto que ya hemos dicho, que la proyección de la resultante es igual a la suma de las proyecciones de la fuerza sobre en este caso en el eje X. Y en otro caso, en la otra ecuación que estamos viendo, este caso es una ecuación de momento con respecto a un punto que le voy a llamar B. ¿Sí? Entonces, la ecuación, el concepto de la ecuación es el teorema de Variñón, donde el teorema de Variñón dice el momento de la resultante con respecto al punto B es la sumatoria de igual a n, ¿cierto? De los m sub i b, o sea, de los momentos de cada una de las fuerzas con respecto al mismo punto. Es posible que acá, para significarlo mejor, capaz que podemos decir que es igual a los P sub i, a los momentos de los P sub i. Bueno, después lo voy a arreglar para que quede mejor. De nuevo, sigo insistiendo con el concepto, ¿sí? El concepto, la proyección de la resultante respecto a cualquier eje es igual a la suma de las proyecciones de la fuerza componente respecto al mismo eje. El otro concepto, el momento de la resultante respecto a cualquier punto es igual a la suma, y aquí voy a poner algebraica. A pesar que este libro es la tesis de mi maestría, que ya son varios años, siguen apareciendo algunos errores o conceptos que hay que mejorar. Bien. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los datos que tenemos es el punto de concurrencia de las fuerzas, que analíticamente están dadas, como hemos visto, por sus coordenadas, por sus coordenadas X sub A y sus coordenadas Y sub A. Estos son los datos del punto de concurrencia. Los otros datos que tenemos son las intensidades de la fuerza. Acá tenemos, ¿sí?, las intensidades de la fuerza. Estas intensidades, ¿sí?, estarán dadas en kilogramos, toneladas, pero son los datos de la fuerza. La intensidad de cada una de las fuerzas del sistema concurrente en el punto A se generaliza a las fuerzas con el valor P sub I. Las fuerzas se las enumera desde el 1 hasta las fuerzas N que existan. Esto es nada más metodología. Y por eso decimos tenemos P sub 1, P sub 2, P sub 3, ¿no es cierto? P sub I en general, no olvidemos, vamos a hablar mucho del P sub I y me pasa a veces que digo sumatoria P sub I. ¿Y qué es P sub I? Me preguntan. Es un valor genérico, ¿sí? Creo que en matemática han visto el subíndice ahí, lo han visto bastante, entonces tampoco es novedad, ¿sí? Hasta P sub N. Y el argumento, ¿no es cierto?, que es el ángulo alfa de cada una de las fuerzas, ¿no es cierto?, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub i en general hasta alfa sub n. El argumento es el ángulo de cada fuerza, ¿sí?, de cada una de las fuerzas, de acuerdo a la convención que hemos adoptado de un ángulo medido en el sentido antihorario desde el eje X hasta encontrar el sentido de la fuerza. Esos son los datos de la fuerza, las intensidades, los argumentos, ¿sí? Y además, como estamos tomando una ecuación de
momentos, debemos tener también, ¿cierto?, la ecuación, las coordenadas del centro de momento. Entonces, decimos, en este caso, vamos a decir con respecto a un punto B genérico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener las coordenadas del centro de momento. ¿Ok? Entonces, al plantear las ecuaciones, tenemos que Rx es igual a R por coseno alfa sub R, que sabemos que es igual la sumatoria desde I igual a 1 hasta igual a N de los P sub I por coseno de alfa sub I. Entonces, en este caso, o en un caso general, es P sub 1 por coseno phi sub 1 más P sub 2 coseno phi sub 2 más P sub I, en general, coseno phi sub I, punto suspensivo, hasta P sub N por coseno alfa sub N. Esa es una ecuación de proyección. Pero aquí vamos a utilizar una ecuación de momento. Y la ecuación de momento es la que ya nosotros hemos planteado. Entonces, el momento de una fuerza con respecto a un punto, es Ry o R por el seno de alfa, es la expresión analítica que acabamos de mostrar, por X sub B menos X sub A, menos R por coseno de alfa, por coseno de alfa sub R, por Y sub B menos Y sub A. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aplicando el teorema de Varignon, ¿no es cierto? Todo esto de acá, ¿no es cierto? Toda esta parte de acá, a ver si lo puedo poner hasta aquí. Todo esto de aquí es M de R, ¿sí? M de R. Todo eso de ahí es M de R, M de R. Y todo esto de acá, ¿sí? Si ahora yo tengo que hacer la expresión analítica que vimos de una fuerza, ahora la tenemos que generalizar para toda la fuerza. Entonces, de nuevo, esta expresión muy de memoria para que la sepamos como el 1 más 1. Entonces, ¿qué nos dice? Que el momento de la resultante es igual, y todo esto de acá, ¿qué será? Todo esto de acá será, lo voy a pintar de otro color, todo esto de acá es el momento, pongámoslo así, la suma de momento de las fuerzas. ¿Sí? Pero como tengo ya muchas fuerzas, ya no tengo el P sub Y y el P sub X solamente, si no voy a tener el P sub X y el P sub Y de toda la fuerza, lo único que tengo que hacer es a esa expresión que tenía, ¿sí? A esa expresión que tenía, hacerle la suma de cada uno. Por lo tanto, será la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a n, la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a n, de los P sub I por seno de alfa sub I por su X sub B y X sub A, esto para todos va a ser igual, menos la sumatoria de P sub I desde igual a 1 hasta igual a n, de los P sub I por coseno de alfa sub I por Y sub B menos Y sub A. Para todas, obviamente, esta parte de la ecuación de Y sub A menos Y sub B, ¿sí? Es exactamente la misma. ¿Sí? De nuevo, por favor. El momento de la resultante tiene que ser igual, ¿sí?, a la suma de los momentos de las fuerzas componentes. Teorema de Varignon ampliado. En vez de una fuerza, 2n fuerzas. El momento de la resultante, aquí estamos aplicando la ecuación de la expresión analítica del momento de una fuerza a la resultante. ¿No es cierto? Antes teníamos P, ahora tenemos R. Entonces, R por el seno de alfa sub R, X sub B menos X sub A, menos R por coseno alfa sub R, por Y sub B menos Y sub A. Que tiene que ser igual a la suma de los momentos de la fuerza. Y como tenemos muchas fuerzas, también tendrán que ser P sub 1 por el seno de alfa sub 1 por X sub B menos X sub A, más P sub 2 por seno de alfa sub 2 por X sub B menos X sub 2 sub A, más P sub 3 por el seno de alfa sub 3
por X sub B menos X, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, ¿no es cierto?, con la componente vertical. Por lo tanto, se tiene que igualar por el teorema de Varignon, el momento de la resultante, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a la suma de los momentos de la fuerza. Y en ambos casos estamos aplicando, las expresiones que hemos dicho. Veamos qué sigue acá. De la ecuación 1, de esta ecuación, ¿no es cierto?, vemos que Rx es igual a R al coseno de alfa, ¿sí? Por lo tanto, de esa primera ecuación vamos a obtener este valor de Rx, que es igual a R coseno de alfa sub R. Fíjense algo muy, muy importante. De estas ecuaciones, lo que está a la derecha de la igualdad, todo es dato, porque hemos dicho que tenemos los datos, las intensidades y los ángulos. En esta expresión de acá abajo, también después del signo igual, todo esto es dato. Y por lo tanto, lo que son incógnitas, y también es dato esta parte de acá, de X sub B y X sub A. También tengo como dato Y sub B y Y sub A, que son las coordenadas del centro de momento. Por lo tanto, las incógnitas que quedan, ¿no es cierto?, R y alfa sub R. Tengo dos ecuaciones, por lo tanto, puedo resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo resuelvo? De la primera ecuación, ¿sí? Todo esto de acá, toda la parte esta es incógnita y lo vuelvo a repetir, toda esta parte de acá es dato. Por lo tanto, del hacer las expresiones matemáticas de todo esto, voy a obtener de aquí un número. ¿Qué número voy a obtener? Lo que es el valor de Rx. Y de la segunda ecuación, como Rx ya lo conozco, en realidad conozco R por coseno de alfa sub R, quiere decir que conozco y puedo reemplazar, este valor de acá de R coseno de alfa sub R, ¿sí?, aquí. Y por lo tanto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, todo lo demás es dato, voy a obtener R por el seno de alfa sub R, pero sé que R por el seno de alfa sub R es RY. Por lo tanto, vamos nuevamente a tener Rx y Ry como en el caso de dos ecuaciones de proyección. Y de aquí para adelante todo es lo mismo. Con R y Rx y Ry obtengo R y después con arco seno, arco coseno o arco tangente, como explicamos anteriormente, vamos a obtener, ¿no es cierto?, el alfa sub R. Muy bien. Sí. Diga. Bueno, si no es pregunta, apaga el micrófono. Ok. Veamos ahora. Veamos ahora un ejercicio. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ver un ejercicio. ¿Sí? Este era el ejercicio con dos ecuaciones de proyección. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ir al caso de una ecuación de proyección y un ejercicio, una ecuación de proyección y una ecuación de momento. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los datos? De nuevo, ¿sí? Los datos son las intensidades de la fuerza y los ángulos de la fuerza. Las coordenadas del centro, las coordenadas de aplicación de la fuerza, donde concurren la fuerza, ¿sí?, el punto de concurrencia de la fuerza y las coordenadas del centro de momento. Entonces aquí, de nuevo, son las mismas expresiones que teníamos allá.
Y aquí lo que hacemos es hacer el reemplazo. Aquí yo he hecho reemplazo, pero además lo he programado para que, sí, si yo, fíjense, aquí dice 60, aquí dice 60, si aquí yo pongo 50, ¿no es cierto? Aquí también dice 50. Aquí tengo una formulita en Excel, ¿sí? Que no es tan pequeña, es una formulita complicada, pero se puede hacer. ¿Cómo hago esto? Bueno, son temas del Excel, ¿sí? Pero sí lo puedo hacer. Por eso me tomó bastante tiempo hacer este librito. Entonces, el RX igual a la sumatoria peso 1, alfa 1, peso 2, coseno alfa 2, peso 3, coseno alfa 3. Y esto igual. Entonces el RX me da igual a esto, ¿sí? Y el RY me da igual a esto. Y el RX me sale que es igual a 43 más 20 más 56. El RY me da igual a esto, RX tanto y RY tanto, ¿sí? Y el RX vale esto, que acá está resaltado. Y reemplazando me da el RY igual a tanto. Por lo tanto, de aquí para adelante es lo mismo, ¿sí? Y aquí tienen los cálculos hechos y el diagrama. Sí, a ver, yo voy a cambiar esta fuerza, su intensidad y su ángulo. Vamos a ver si lo podemos hacer más chico para que lo veamos en pantalla. Voy a cambiar la última fuerza. Recién entra David, o se fue y volvió, pero bueno. Esta fuerza, que vale 50, ¿sí? Que es la P sub 5. P sub 5 lo voy a cambiar de intensidad y le voy a dar 70. Fíjense qué es lo que pasa en el gráfico aquí abajo, ¿sí? La fuerza ha crecido, ¿sí? Esta fuerza P sub 5. La intensidad obviamente ha crecido. El ángulo de la P sub 5, que debe ser un 330, una cosa así, 300. Le voy a dar de 300, le voy a dar a 330. 330. Se ha modificado por favor, el micrófono. Se ha modificado y se ha vuelto a hacer colocar los resultados. ¿Ok? Entonces, como ven, ¿no es cierto? Tenemos resuelta la reducción de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano mediante una ecuación, dos ecuaciones de progresión o mediante dos ecuaciones, una de progresión y una de momento. Y también es posible, ¿sí? También es posible encontrar mediante dos ecuaciones de momento. Mediante dos ecuaciones de momento, son como con las ecuaciones de momento que acabamos de ver, o sea, no debería explicar mucho esto, pero veámoslo, una ecuación de momento con respecto a un punto B, el concepto del teorema de Varignon, el momento con el resultante con respecto al punto B es igual a la suma de los momentos de la fuerza componente con respecto al punto B. Y con respecto al punto C, a otro punto C, igual a sumatoria de momento con respecto al punto C. El concepto es el mismo, el momento de la resultante igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes. Y las ecuaciones son las mismas. Acá está, es la misma que teníamos en el caso anterior, una ecuación con respecto al punto B y otra ecuación con respecto al punto C. Y veamos qué es lo que está cambiando. Lo que está cambiando, ¿sí? Es apenas, lo voy a resaltar, apenas está cambiando, ¿sí? En este caso tengo la coordenada x sub b y en el otro caso obviamente tengo las coordenadas del centro momento x sub c. X sub a es la misma. Aquí tengo la coordenada del punto de concurrencia de la fuerza y aquí tengo la coordenada del punto de concurrencia de la fuerza
perdón, la coordenada, de nuevo, la coordenada del centro momento Y sub B y la coordenada de momento de Y sub C del otro punto, que es el punto C. Y en esto de acá, ¿qué es lo que está cambiando? De igual manera, ¿no es cierto? Las coordenadas de los centros momentos cambian, las coordenadas del centro de la fuerza no cambian, y acá también las coordenadas del centro de momento cambian, ¿sí? Y no cambian las coordenadas del centro de concurrencia, de la fuerza. ¿Okay? Entonces, como vemos, las expresiones son las mismas, ¿sí? Lo único que cambian son las coordenadas. Y por lo tanto, ahora las ecuaciones, ¿qué son? Las ecuaciones son en esta ecuación, Rx por el seno de alfa, abajo también tengo R por el seno de alfa, y arriba también tengo R por el seno de alfa, tengo R por coseno de alfa, y en la parte de abajo también tengo R por coseno de alfa. Pero sabemos que Rx igual a R coseno de alfa, Ry es igual a R seno de alfa, y nuevamente tenemos las Rx y las Ry que las introducimos en este sistema y después sacamos el ángulo. Veamos ahora también el ejercicio. No sé quién entra a esta altura del partido. Por favor, van a entrar con su nombre, ¿ya? Porque yo no sé quién es de él, quién es XX. Entonces, mediante dos ecuaciones de momento, veamos un ejercicio. Igual que antes, tenemos las ecuaciones. Entonces, tenemos la ecuación de momento con respecto al punto C. Es toda esta ecuación que me devuelva tanto. Toda esta ecuación igual a tanto. También aquí si cambio, aquí dice RY, ¿no es cierto? Estas son las coordenadas. Fíjense que aquí están las coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, el centro momento es X sub B y Y sub B. Entonces, si yo aquí cambio esta coordenada, ¿sí? Fíjense aquí, este 2 de aquí, que es este 2 de aquí, si yo cambio por 3, estoy cambiando el punto de concurrencia de la fuerza, ¿no es cierto? También se ha cambiado, ¿no es cierto? También se ha cambiado esto por 3, ¿sí? También estas son unas ecuaciones que son larguitas en Excel, pero bueno, es cuestión de paciencia, no es cuestión de que sea complicado. Y de esta manera tengo el RY, ¿sí? Y el RX, dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto ya me sale RX y RY, dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo este sistema de ecuaciones y de aquí para adelante exactamente lo mismo. También si aquí cambio algún valor, lo voy a hacer más chico, a ver si podemos ver el cambio. Esta fuerza de acá, esta última, le voy a cambiar el ángulo, 350 por decir. Sí, no, le puse mal el valor, le puse 35, ¿sí? En vez de 350. 350 y ya cambió para el otro lado. Puedo cambiar la escala, si me parece que está muy grande o muy chico, ¿no es cierto? Puedo cambiar escala, sí, para tener en otra escala. Pero bueno, esos son detalles del proceso de graficación que he hecho para enseñar. Y para finalizar, voy a salir de aquí. Para finalizar, cuando vimos, voy a ir al índice, sistemas de fuerzas, ¿sí? La reducción analítica y la reducción gráfica. La reducción analítica, perdón, la reducción gráfica es, como hemos visto, el polígono de fuerza. Esto no está en Excel, está en PowerPoint, ¿sí? Donde aquí vemos que si tenemos, ¿sí?, la reducción gráfica de fuerza concurrentes en el plano, ¿sí?
Acá está diciendo, ¿no es cierto?, cuáles son las fuerzas, cuáles son los datos, ¿sí? Tenemos un cuerpo rígido e indeformable, ¿sí? Al cual tenemos, ¿sí?, un sistema de fuerza, y lo que tenemos que hacer es lo que ustedes ya han hecho en el ejercicio, ¿no es cierto?, es tomar un punto, elegir una escala de fuerza, ¿sí?, tomar un punto cualquiera del plano y llevar los vectores representativos de cada una de las fuerzas, peso 1, paralelo a cada una de las fuerzas. A continuación, peso 2, paralelo a la fuerza peso 2 y en escala. A continuación, peso 3, paralelo a peso 3, haciendo el polígono de fuerza que hemos visto. Peso 4, a continuación de la peso 3, la peso 4 paralela a su recta de acción, y finalmente la peso 5 paralela. Y siempre, insisto en esto, el origen del primer vector, ¿no es cierto?, y la unión del origen del primer vector con el extremo del último vector me da ¿qué cosa? El vector representativo de la resultante. Porque la resultante, su intensidad, la voy a sacar de acá, la voy a medir en centímetros y la voy a multiplicar por la escala para que me dé la intensidad. Pero este es el vector representativo de la fuerza, porque la fuerza en realidad, ¿no es cierto?, es paralela a esta en el punto de aplicación de la fuerza. Y esa es la resultante. ¿Sí? Por lo tanto, haciendo una suma o un colorario o extendiendo el primer principio de la estática, ¿no es cierto?, la resultante de un sistema de fuerza equivale al efecto que hacen todas estas fuerzas. Esto es equivalente, ¿no es cierto?, como parte del primer principio de la estática, donde podemos sumar fuerzas de 2 en 2, como lo vimos cuando hice la explicación correspondiente. ¿Sí? Bueno, jóvenes, eso es por hoy. Por lo tanto, tienen como tarea hacer el mismo ejercicio que hicieron antes, ¿no es cierto?, hicieron con 2 ecuaciones de proyección analítico. Ahora hagan con 2 ecuaciones, ya hicieron un práctico con 2 ecuaciones de proyección, ¿sí? Ahora el mismo ejercicio con una ecuación de momento y una ecuación de proyección. El centro de momento lo eligen ustedes. Cada uno elige su centro de momento, o sea que no creo que todos piensen igual y copien la tarea y tengan el mismo centro de momento. Cada uno elige su centro de momento. Y cuando tomen otro centro de momento, 2 ecuaciones de momento, también elijan otros 2 centros de momento. Y ese es su práctico para el viernes. Ya no he podido hablar con el ayudante, con el auxiliar Armando, para ver cómo vamos a hacer la entrega de los prácticos. Pero yo hasta más tardecito o fines de la tarde que lo ubique al auxiliar, le voy a decir cómo van a hacer, ¿no es cierto?, la entrega del práctico para que Armando vaya corrigiendo y el día que volvamos a clase, que no sé cuándo será, el próximo mes o el próximo año, entreguen sus prácticos. ¿Sí? Muy jóvenes, eso es todo por hoy. Estudien, hagan el trabajo, hagan el práctico y hasta la tarde yo les enseño. ¿Alguna pregunta? No. ¿Sí, Irving? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Muy bien, entonces hasta el viernes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.